Vamos a realizar lo que es la actividad correspondiente a la materia Desarrollo de Software en Código Abierto del ciclo 3 de la ESIT, de la Escuela Superior de Innovación. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la programación orientada a objetos. En sencillas cuentas vamos a ver lo que como definición y algunas definiciones como conceptos básicos que lo requiere la actividad. Mi nombre es Fernando José Rivas Vázquez, perteneciente a esta materia, ¿verdad? De la unidad 1 vamos a ver la actividad 1 del foro video. Objetos es un paradigma de programación que nos permite organizar el código de una forma más natural, o sea, a lo más cercano a como nosotros pensamos en el mundo real. Algunas cosas que se incluyen en este paradigma son una clase, los objetos y variables, algunas de las definiciones básicas. Una clase lo podemos entender como una plantilla que va a definir las características y comportamientos que tenga cualquier objeto, así como nosotros lo pensamos en el mundo real. También la clase está compuesta de lo que son atributos y métodos. Esto es decir, las propiedades que tiene la clase, métodos como las acciones que puede tener una clase. Por ejemplo, que si pensamos en un coche, la clase definiría las propiedades que tenga el coche y los métodos, las acciones o cosas que se pueden hacer con un coche. También lo que es un objeto lo vamos a entender como una instancia de una clase, es algo específico de una clase. Entonces, siguiendo el ejemplo de un coche, sería un coche particular que tenga atributos como tenga también los métodos. Una variable no es más que un espacio en la memoria que nos permite almacenar diferentes tipos de datos específicos o en general. Entonces, las variables las vamos a entender como una especie de contenedores, así como espacios en memoria para poder guardar datos. Fácilmente podemos declarar variables asignándole un nombre y asignándole el valor. Por ejemplo, nombre, podemos asignar un valor, por ejemplo Fernando José, y a la variable nombre le hemos asignado este valor, que en este caso es un tipo de dato de cadena de texto. También podemos asignar, por ejemplo, edad, números enteros, de igual forma en variables como precio, unos valores como punto flotante, y así diferentes tipos de datos. Tenemos lo que son tuplas, diccionarios y entre otros tipos de datos que se pueden definir en este lenguaje de programación. La declaración de las clases que entendíamos como plantillas de objetos, las podemos definir como class, el nombre de la clase que vamos a utilizar, por ejemplo, estudiante. Vamos a definir lo que serían sus atributos o propiedades. Para ello vamos a utilizar lo que sería el método constructor, es el que se inicia al definir una clase, cuando se instancia una clase. Def init, que es el primero en iniciarse cuando se instancia una clase. Entonces, este atributo que ya lo mantiene siempre, el atributo self. Vamos a declarar lo que son los atributos, por ejemplo, el nombre del estudiante, el apellido, su edad, el año en el que va y por ejemplo, la carrera que está cursando. Entonces, dentro de este método, vamos a, por ejemplo, a asignar los valores que se reciben. Por ejemplo, nombre va a recibir nombre, y así por cada uno de ellos. Y así es como hemos asignado lo que serían los atributos de la clase estudiante. Esta clase podemos tener algunas normas, por ejemplo poniendo la inicial en mayúscula. Y hemos definido lo que he inicializado lo que serían las variables o atributos que tiene la clase estudiante. También podemos definir lo que serían métodos. Estos métodos son las acciones que tiene cada clase. Por ejemplo, podemos crear un método que sea perteneciente a esta clase, por ejemplo el método saludar.
Esta clase puede solamente imprimir, por ejemplo, hola, soy un estudiante, sin utilizar ninguno de los atributos, pero también podemos utilizar métodos que utilicen atributos propios de la clase. Por ejemplo, podemos definir el método presentarse, que imprima, por ejemplo, mi nombre es agregamos también su apellido. De igual forma también podemos utilizar los diferentes tipos de atributos, como es el soy de la carrera, también podemos utilizar métodos que modifiquen los atributos de la clase. Por ejemplo, podemos definir el método pasar año, que modifique el atributo. Podemos imprimir. Y ahora tenemos lo que sería definida lo que es la clase. Para instanciar esta clase, lo que llamamos objetos, no es más que asignarle a un objeto la clase e inicializarla. Por ejemplo, el estudiante 1 es igual a estudiante y la inicializamos con el nombre, el apellido, la edad, el año en el que está, la carrera. Y después de haber inicializado lo que sería el objeto o instanciado el objeto de la clase estudiante, podemos acceder a ella, a sus atributos, o también podemos acceder a sus métodos. Por ejemplo, para acceder a sus atributos, que no es lo recomendable de esta forma, sino hacerlo solo a través de métodos, pero podemos print estudiante 1 punto, lo que sería el nombre. Aquí me equivoqué porque tengo que poner doble línea y ahora sí. Fernando José, hemos accedido a lo que es al atributo de la clase. También podemos acceder a lo que son a sus métodos. Estudiante 1 punto saludar, estudiante punto presentarse y estudiante punto pasar. Para acceder a los métodos, si no ponemos lo que son los paréntesis, no mostrará nada, así que es necesario ubicarlos como los métodos que son. Ahora probamos lo que son los métodos. Aquí tenemos un error, en el método 1 no hemos mandado el atributo propio. Ahora sí, ya hemos accedido a lo que es a los métodos. Imprimimos primero el atributo 1 del nombre. También en los métodos el de saludar, hola soy un estudiante, el de presentarse, mi nombre es Fernando Sergio Vázquez, soy de la carrera desarrollo de código abierto. Y también hemos accedido a modificar un dato, por ejemplo lo instanciamos con el año 1, ahora hemos pasado el año
y aquí mostramos ahora el atributo modificado. Así es como fácilmente podemos acceder a variables, a definiciones de una clase de programación, así como la entendemos en la vida real, con atributos y métodos, y los objetos que son las instancias de esa clase, es decir, ya objetos específicos, particulares, un estudiante particular, y accediendo a sus atributos y a sus métodos.